Hey, ¿qué tal a todos? Muchas bendiciones, qué bueno que estás conectado con nosotros el día de hoy en esta reunión, en este servicio. Quiero que al que está a tu lado le digas, qué bien te ves este domingo. Vamos, díselo, aunque a lo mejor no lo creas del todo, pero dile, qué bien te ves este domingo, qué bueno va. Vamos. Y hoy quiero hablarte acerca de un tema de nuestras reacciones que tomamos cuando vienen situaciones a nuestra vida, situaciones que muchas veces nos afectan emocionalmente, que nos afectan en todos los sentidos. Y hoy quiero hablarte acerca de eso. Todos reaccionamos ante las situaciones a nuestro alrededor. Por naturaleza reaccionamos. Todos tenemos un instinto de supervivencia ante el peligro, ante la necesidad, ante la escasez, y todos adoptamos una manera de cómo reaccionar. A lo mejor algunos somos más impulsivos que otros, pero a final de cuentas todos reaccionamos de alguna manera. Y quiero que vayas conmigo a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Amén. Cierra tus ojos. Padre, habla a nuestras vidas el día de hoy, Señor, y podamos, Señor, no solamente reaccionar en nuestra naturaleza, Señor, sino decidir, Padre, por lo mejor. Te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para recibir el mensaje y ponerlo por práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Chócala con los que están a tu lado. Chócala y repítele otra vez y dile qué bien te ves el domingo. Ya lo creo, ya ahora sí estoy convencido. Dile. Wow, vamos a entrar al mensaje y quiero hablarte acerca del autor de esta carta, de Pedro. Pedro, cuando escribe esta carta, ya es una persona de una edad avanzada, lleno de canas, me lo imagino, pero también lleno de experiencias en un caminar con Dios, y sobre todo lleno del Espíritu Santo, escribiendo las cartas, escribiendo estos consejos que ahorita nos vamos a adentrar a ellos. Pero es un Pedro muy diferente al Pedro impulsivo, mocha orejas de los evangelios que leemos. Pedro ya lo vemos dando sabios consejos acerca de no reaccionar impulsivamente. De hecho, el primer consejo que encontramos en este versículo que leímos dice: así que preparen su mente para actuar. No actúes sin antes preparar tu mente. No seas impulsivo. ¿Cómo estás reaccionando ante las situaciones de la vida? ¿Cómo reaccionas ante las malas noticias? ¿Cómo estás reaccionando ante la pandemia? Naturalmente vamos a reaccionar, algunos violentos, a otros nos vamos a entristecer, a otros se van a amargar. Entonces reaccionamos de una manera de la cual naturalmente en nuestra carne, en nuestras emociones, no es la correcta. Y Pedro te dice: no seas impulsivo como yo lo fui, en otras palabras. Ahora
prepara tu mente antes de actuar. Algunos debemos de estar preparando nuestra mente antes de hacer algo o antes de decir algo. Yo en lo personal, y voy a ser muy vulnerable y muy transparente contigo, soy una persona muy impulsiva. Soy una persona que hablo antes de pensar, tomo decisiones antes de ver gastos, me comprometo con cosas sin saber ni siquiera si voy a poder cumplirlas. Soy una persona muy apasionada también y hago muchas cosas sin pensar, sin preparar mi mente, y he quedado mal en muchas cosas y me he sentido frustrado en muchas cosas porque empiezo a reaccionar de una manera que no estaba preparada mi mente para hacerlo. Entonces Pedro nos da este primer consejo y veo a ese Pedro lleno de sabiduría y de experiencia, y eso me llena de esperanza, porque sé que mis errores de hoy Dios los puede cambiar mañana y convertirlos en sabios consejos para alguien más. Eso nos tiene que llenar de esperanza, que a lo mejor hoy estamos cometiendo muchos errores, pero Dios los va a cambiar en sabios consejos. Así como desconocemos a Pedro en esta epístola, un Pedro impulsivo, Dios nos va a cambiar también. Así que no te frustres, no te desesperes. Dios va a trabajar con nuestros errores. Amén. A mí me llena de esperanza eso. Y te vuelvo a repetir, ¿cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás reaccionando ante todo? ¿Cómo estás reaccionando ante las situaciones contrarias? ¿Qué estás viendo en tu futuro? ¿Cómo te ves el día de mañana? ¿Cómo te ves regresando ya que pase toda esta pandemia? ¿Cómo te ves regresando a tu trabajo? ¿Cómo te ves regresando a la iglesia? Y te voy a decir algo: lo natural ve las cosas como son, pero la fe ve las cosas como pueden ser en Dios. Lo natural siempre va a ver las cosas tal y como son. Desde una perspectiva natural vas a ver una realidad en contra de tu fe. Y es que muchas veces pensamos que la duda es la enemiga o la adversaria de nuestra fe. Pero no solamente la duda, sino también la realidad, lo que ves, lo que palpas, lo que puedes tocar, lo que está sucediendo en una realidad. Eso es una adversaria a tu fe. Entonces, cuando tú empiezas a ver las cosas no desde la realidad, sino desde la fe, entonces comienzas a llamar las cosas que no son como si fueran. Comienzas a ver tu futuro de una manera diferente. ¿Con qué perspectiva estás viendo tu futuro? ¿Con qué perspectiva estás viendo cómo va a terminar este 2020? ¿De qué perspectiva? ¿De la realidad o de la fe? ¿Cómo estás reaccionando ante todo lo que está pasando? Y es que es muy importante la perspectiva que tengas el día de hoy. Lo que escogemos ver hoy abre paso a lo que vamos a tener mañana. De la manera que tú pensabas en el pasado, eso te determinó a llegar a donde estás el día de hoy. Tú eres el día de hoy el resultado de tus pensamientos en el pasado. Pero también tú vas a ser en un futuro de acuerdo a los pensamientos que tienes el día de hoy. Es por eso que es bien importante la perspectiva de cómo estás viendo tu futuro. Y tienes que verlo desde la perspectiva de fe, desde la perspectiva de Dios. Dios dice que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Comienza a verte como un vencedor, así como Dios te llama como un vencedor, un hijo o una hija del rey. Entonces empieza a ver la vida desde esa perspectiva. Y igual
Te puedes estar viendo el día de mañana sin trabajo o enfermo o porque lo estás viendo desde una realidad o desde una naturaleza. Pero comienza a decidir a verte como Dios te ve. Comienza a decidir y comienza a verte como Dios te ve desde una perspectiva de fe. Y quiero brincarme al consejo número 2. Dice: preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Necesitamos preparar nuestra mente, nuestros pensamientos para actuar correctamente, pero también necesitamos ejercer nuestro dominio propio. Ejercer quiere decir que no va a ser de la noche a la mañana. Tu carácter no va a cambiar de la noche a la mañana. Necesitamos empezar a dar pasos, a lo mejor chicos, a lo mejor medianos, a lo mejor grandes, pero necesitamos comenzar a ejercitar nuestro dominio propio desde ya. Comienza cuando vengan esos pensamientos negativos, no reacciones a ellos de una manera impulsiva. No reacciones en tu naturaleza o en la realidad que estás viendo las cosas. Empieza a ejercitar ese dominio y empieza a declarar fe, empieza a declarar vida donde no lo hay, empieza a declarar abundancia donde hay escasez, empieza a declarar sanidad donde hay enfermedad, empieza a declarar paz donde no la hay. Comienza a ejercitar tu dominio propio. No seas una persona impulsiva, que te deprimes ante las malas noticias, que siempre piensas lo negativo de cualquier noticia. Comienza a ver y a pensar desde una perspectiva de fe. Y el punto número 3, Pedro dijo: pongan toda su esperanza en Jesús. Pongamos toda nuestra esperanza en Cristo Jesús. El dolor es una reacción, pero la esperanza es una decisión. Naturalmente, todos vamos a reaccionar ante el dolor, pero tú decides si reaccionar o decidir por la esperanza. Tú decides, es una decisión la esperanza. El dolor es una reacción natural. Y Jesús en Hebreos capítulo 12, fíjate lo que dice. Está hablando de Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta presentaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús decidió, por el gozo que había delante de él, algo que no era una realidad presente, sino que estaba en un futuro. Ese gozo de traernos salvación a todos lo hizo que soportara el dolor de esa cruz. Jesús no reaccionó ante el dolor. Jesús decidió soportar ese dolor por el gozo, y ese gozo eres tú y soy yo. Esa salvación que Dios nos otorgó a través de Jesús en la cruz lo hizo soportar todo el dolor. Si Jesús no hubiera decidido esperanza y hubiera reaccionado al dolor, ¿qué le costaba a Jesús descender fuego y eliminar a todos aquellos que lo estaban crucificando? ¿Qué le costaba a Jesús llamar a 12 legiones de ángeles y pelear contra los soldados romanos y no ir a la cruz? No le costaba nada. Jesús lo podía hacer, pero Jesús decidió no reaccionar al dolor. Y es que
aún como cristianos, muchas veces reaccionamos al dolor. Muchas veces cuando hablan en contra de nosotros o cuando están haciendo cosas que nos puedan perjudicar, muchas veces ante ese dolor nuestro instinto es reaccionar de la misma manera. Y hay personas que yo los he escuchado que dicen, hermano, yo traigo la unción de Elías y yo voy a hacer que descienda, ¿sabes? Descienda fuego. ¿Sabes qué? Me dan miedo esas personas. Hay personas que dicen, no, es que la iglesia debe de predicar como Juan el Bautista, es lo que le hace falta. ¿Sabes qué le pasó a Juan el Bautista por predicar como predicaba? Le mocharon la cabeza. Preparó el camino, era necesario preparar el camino para que Jesús viniera y predicara esperanza, viniera y predicara el evangelio. Y ¿sabes qué? Es tiempo de que tú decidas por la esperanza en vez de reaccionar ante el dolor. Y si le pudiéramos poner un título a este mensaje, le pondríamos reacción o decisión, con un signo de interrogación. ¿Qué es lo que tú vas a hacer ante lo que venga en contra de ti? ¿Vas a reaccionar ante el dolor naturalmente por tus instintos o vas a decidir por esperanza? Jesús decidió, Él decidió por el gozo que había enfrente de Él, sufrir la vergüenza y el dolor de la cruz por la salvación que venía a todos nosotros. Y yo quiero que hoy cierres tus ojos todos, y yo quiero orar por ti, y yo quiero que hoy tú comiences a preparar tu mente para actuar, comiences a ejercitar tu dominio propio y poniendo toda tu esperanza en Cristo Jesús. Padre, oro por cada familia que está escuchando este mensaje, Señor, ahí en sus hogares. Oro, Señor, para que traigas a nosotros, Señor, una renovación en nuestra mente y no reaccionar ante el dolor o ante la situación adversa que viene a nuestra vida, Señor, sino que, Señor, nos preparemos para decidir en lo correcto, Señor. Oro también para que podamos ejercitar, Señor, ese dominio propio en nuestras vidas, Señor, poniendo toda nuestra esperanza en ti, Señor. Bendigo a cada familia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Dios te bendiga.